Bueno, buenas noches. Estamos en la última actividad para la materia riesgos mecánicos y eléctricos. En nuestro caso hemos escogido la empresa de Telcos, Colombia. El grupo está conformado por Angie Yurani Telles y Haider León. Entonces, introducción. Día a día en nuestras labores diarias nos encontramos con diferentes riesgos, los cuales con el pasar del tiempo se normalizan por las labores. Por ende, analizaremos los riesgos eléctricos y mecánicos que se presentan en la empresa Telcos Colombia, la cual realiza instalación y mantenimiento del área de telecomunicaciones. Objetivos. Objetivo general. Reconocer e identificar el riesgo eléctrico y mecánico al que se encuentran los trabajadores de Telcos Colombia, generando estrategias de mejora para la seguridad de los mismos. Objetivos específicos. Realizar la matriz de peligro según lo estipula la GTC 45 para los riesgos eléctricos y mecánicos. Segundo, reconocer e identificar los peligros a los que se enfrentan los trabajadores de la empresa Telcos Colombia. Tercero, analizar e identificar y evaluar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de Telcos Colombia. Bueno, empezamos. Procesos y actividades de la empresa. Telcos Colombia es una empresa dedicada al diseño e instalación de redes de Internet, telefonía fija y televisión para empresas y hogares. También ofrece servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de redes de comunicaciones externas, asimismo la adecuación y construcción de las mismas. Descripción del personal que conforma la empresa. Está conformado por personal administrativo, como el área de recursos humanos y todos aquellos que se encargan de recibir hojas de vida, y todo lo relacionado a estas actividades. Coordinadores de proyectos son los encargados y responsables de todos los proyectos asignados a las zonas posteriormente, eh, que según, que según el orden jerárquico después van en jefes de zona. Luego encontramos a técnicos y auxiliares, que son los encargados de realizar la instalación como tal del cableado del internet y la telefonía. Eh, Luego tenemos los conductores, los cuales se encargan de transportar también pues el personal, todo el equipo que necesiten a la hora de la instalación o de realizar su trabajo, como escaleras y todo lo que ellos requieran. También luego encontramos a los teleoperadores, que ya pues se encargan de recibir las peticiones de los diferentes clientes y atender sus respectivas inquietudes, como mantenimiento, entre otras. Identificación de riesgos y peligros. Condiciones de seguridad eléctrico. Vamos a tener el contacto directo, riesgo por el cual los trabajadores de telcos se encuentran expuestos a la hora de realizar su trabajo. También contacto indirecto, que es, digamos que algún determinado objeto se energiza, por el cual la persona o el trabajador se puede hacer contacto con dicho riesgo. Tenemos también los rayos, el trabajo en alturas, cortocircuitos. También luego pasamos a las condiciones de seguridad mecánico, que encontramos aplastamiento y atrapamiento, proyección de sólidos, perforación, golpes, punciones, lesiones oculares,
Cortés. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Angie Telles, entonces vamos a empezar con la identificación y valoración de los riesgos. Bueno, como primera medida podemos encontrar que los trabajadores de Telcos Colombia se encuentran expuestos al peligro de condiciones de seguridad por riesgo eléctrico y mecánico, que son los dos riesgos que vamos a evaluar en este momento. El primero sería por contacto directo, ya que al momento de realizar las instalaciones en los postes de la luz, ellos pueden llegar a tocar un cable de alta tensión. En la interpretación del nivel de probabilidad pues de este riesgo es alto, el nivel de riesgo de intervención es de 240 y la interpretación es de 2. No es un riesgo aceptable o puede llegar a ser aceptable, pero con un control específico. El contacto indirecto, entonces los trabajadores están expuestos a un contacto indirecto en el momento en el que la caja de paso del cableado puede llegar a energizarse, ya que por lluvias o animales o el deterioro del aislamiento, esta puede llegar a tener una carga eléctrica. Este también es en la interpretación, tiene un nivel alto. También es de 240 en el nivel de riesgo y la interpretación la damos como nivel 2, también es un riesgo no aceptable o aceptable con control específico. Los rayos son de suma importancia ya que los trabajadores realizan un mantenimiento estructural en la casa, en la caja de paso, en los postes de la luz, y ellos realizan actividades al momento que llueve. Entonces, se debe suspender esta actividad, sería lo ideal, pero en ocasiones no lo hace, y esto pues nos genera una interpretación de nivel también alta de 240, interpretación del nivel de riesgo es 2 y no es aceptable o aceptable con controles específicos. También encontramos que los trabajadores de telcos sí o sí deben trabajar en alturas. Entonces deben subirse a los postes, hacer la revisión del cableado, de las cajas de paso, y deben pues trabajar obviamente en alturas. Esto también es un nivel de interpretación alto, también es de un nivel de riesgo de 240, una interpretación del nivel de riesgo de 2 y también es no aceptable o aceptable con controles específicos. Los cortocircuitos se dan en las falencias ya que los técnicos no guardan de manera adecuada los equipos o las herramientas que deben usar. Entonces, por ende, ellos pueden al almacenar más los equipos, entonces puede generarse una ruptura en los cables de los equipos, generando que al momento de conectar haya un cortocircuito y pues ellos sufran una electrificación o electrocución. Es un riesgo bajo, es de 100, es de 3, pero se puede mejorar en la valoración del riesgo. También tenemos, bueno, los riesgos por condiciones de seguridad, por riesgo mecánico, tenemos aplastamiento y atrapamiento. Esto se da en el momento en el que los técnicos deban realizar la modificación o deban realizar el cableado subterráneo de las casas o de diferentes pues lugares. Entonces al momento de levantar las tapas de ductería pueden llegar a atraparse las manos, a aplastarse las manos. Esto también nos da un nivel alto de 300. Un nivel de riesgo 2 no es aceptable o aceptable con controles específicos. La proyección de sólidos, esto se da porque la herramienta no es acorde, no tiene un mantenimiento acorde, está fisurada en los martillos y al momento pues de generar el golpe o la instalación del cableado en las diferentes casas o oficinas, entonces puede salir el martillo, la cabeza del martillo puede salir y pues golpear en la cabeza o golpear en los ojos, en la cara al trabajador. Este es un nivel de riesgo medio de 152 y no es aceptable o aceptable con controles específicos. También tenemos la proyección de sólidos, pero por la punta de cinceles o por elementos como de punzado en los que de pronto se encuentren en mal estado. Este es un riesgo bajo, no se ve muy seguido, sin embargo se tiene en cuenta su nivel de riesgo es 100, puede mejorar el control que tiene el control existente.
También encontramos la perforación, ya que al momento de usar el taladro pueden de pronto por confiarse o por estar distraídos que se desvíe y pues la broca vaya directa hacia la mano y haga ya una perforación. También es bajo, no es muy recurrente, pero pues sin embargo se han presentado algunos casos, se recomienda pues mejorar el control existente. Los golpes se dan por, primero, desorden en los lugares de trabajo donde ellos deben ir, ya sea casas, oficinas. Entonces se han presentado casos en los que los televisores al momento de hacer la instalación de la parabólica caen sobre ellos. Entonces es bajo, pero pues también hay que mejorar el control existente. La punción, al momento de destornillar, se desvía el destornillador punzando al trabajador, es bajo, se puede mejorar el control existente. Las lesiones oculares, los trabajadores son muy confiados y no usan las gafas de seguridad al momento de realizar el paso de taladrar la pared. Entonces puede llegar a caer una esquirla en el ojo, se puede proyectar una esquirla y pues generar algún daño en el ojo. También es un riesgo bajo, pero pues también se puede mejorar. El corte, entonces a los trabajadores se les proporciona la herramienta indicada para cada labor, pero pues ellos a veces en su afán o en su inexperiencia, entonces usan otros elementos como por ejemplo el bisturí para pelar los cables y hacer las diferentes instalaciones. Esto puede generar que el bisturí se desvíe y corte la mano del trabajador. Es muy bajo que suceda, pero pues también se tiene entre la valoración. Frente al análisis de la matriz, entonces encontramos que el riesgo eléctrico en la empresa Telcos Colombia es un riesgo que siempre va a estar latente, sea por condiciones de seguridad, son los que más se evidencian en esta empresa, ya que generalmente los trabajadores pues trabajan haciendo instalación y mantenimiento de líneas de telecomunicaciones, por ende tienen un riesgo eléctrico alto, ya que deben trabajar primero en los postes de la luz y sabemos que estos manejan las líneas de alta tensión. Sumado a esto, cuando llueve, hay un riesgo inminente de que de pronto pueda haber una electrocución más amena. Además de esto, en las instalaciones y armarios se manejan circuitos eléctricos y electrónicos, los cuales en muchos casos están húmedos, lo cual puede generar pues una electrificación inminente. Sin embargo, pues debemos tener presentes los controles y condiciones del trabajo seguro, así como los elementos de protección personal, los permisos de trabajo en alturas, de trabajo de alto riesgo y todo lo que sea necesario para las labores de los técnicos y auxiliares. En el riesgo mecánico, bueno, el riesgo mecánico es uno de los riesgos más comunes que se presentan en la compañía, ya que los trabajadores deben contar con habilidad manual al momento de realizar las instalaciones en las oficinas y residencias. Por ende, ellos al hacer esto todos los días toman una actitud muy confiada frente a estos tipos de accidentes, convirtiendo condiciones inseguras en accidentes de trabajo. Es muy importante realizar capacitaciones permanentes sobre el manejo de herramientas, a pesar de que el trabajador ya la sepa, pues se deben hacer como ese recorderis de las herramientas de mano, así como la inspección periódica de estas herramientas, el cambio inmediato de las herramientas dañadas. Pues esto a causa de que los trabajadores con una herramienta buena pues tendrán más confianza en usarla porque están en óptimas condiciones y acordes para su labor. Los criterios de aceptabilidad, entonces nosotros nos basamos para estos criterios en el riesgo eléctrico, entonces se tuvieron en cuenta la RETIE en el capítulo 2, artículo 9.2, donde nos habla sobre la evaluación al nivel de riesgo y nos indica de que todo trabajo eléctrico o instalación eléctrica es de peligro inminente o alto riesgo, y a pesar de que se tengan controles en esta tarea, es de alto riesgo y siempre va a tener una exposición alta, o sea, sin importar que la tarea de pronto no sea muy constante, pero siempre que se trabaje con riesgo, con algún tipo de contacto eléctrico, entonces siempre se va a evaluar como un peligro inminente, como una tarea de alto riesgo. La empresa Telcos usa o tiene
tiene en su normatividad la certificación ISO 45001, pero no es suficiente para la labor, ya que pues debería contar con más resoluciones y más normas que apliquen y que sean aptas para la tranquilidad y para la reducción de riesgos de los trabajadores. En la resolución 2400 en el capítulo 7 nos indica que todo lo relacionado a las instalaciones eléctricas, tableros, transformadores. Sin embargo, el artículo 144 y 145 nos dan indicaciones frente a los elementos de protección, así como de obligatoriedad de que el personal tenga conocimiento de primeros auxilios y algún accidente por causa de, pues, de la electricidad. En la NTC 2050, en el capítulo 5, nos da una clasificación de ambientes especiales y lugares peligrosos, y en la sección 501 a la 503 nos clasifica los lugares de trabajo según la clase. Esto se da por el tipo de agentes alrededor de trabajo y realiza sea la exposición, gases, vapores, polvos, etcétera. En el capítulo 8 nos da un alcance frente a lo que debe tener en cuenta las instalaciones de circuitos de comunicaciones y telecomunicaciones. También en la resolución 5018 del 2019, en el capítulo 7, habla sobre el trabajo en alturas y todos los peligros que se pueden pues evitar implementando las normas mencionadas. Para el riesgo mecánico, entonces nos basamos en la resolución 2400, en el capítulo 11, en el capítulo 1, en el título 9, capítulo 1, en el cual nos habla de las herramientas de mano y en el cual como prioridad está el artículo 355, que nos dice que las herramientas manuales deben de ser de buena calidad y apropiadas para el trabajo a realizar, y nos especifica todo lo que se debe tener en cuenta frente a las herramientas de mano. También en la resolución 312 de 2019 nos indica los estándares mínimos para el mantenimiento de las herramientas. Herramientas según la cantidad de empleados que tiene la empresa, pero que en Telcos Colombia no se implementa. En el decreto 1072, en el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, artículo 2.2.4.624, nos habla sobre las medidas de prevención y control. Nos indica que los empleados deben realizar el mantenimiento de las herramientas de acuerdo a los informes de inspección y con sujeción a los manuales. Por ende, si se implementa toda la normativa y se hicieran los controles e inspecciones periódicas de la herramienta, así como la capacitación del manejo de la misma, sabríamos que se evitarían muchos accidentes al momento de usar las herramientas manuales. Bueno, y como conclusiones. Conclusiones. Por último, conclusiones. Primero, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de los procesos y actividades realizados por los trabajadores de Telcos Colombia, centrándose en los aspectos eléctricos y mecánicos. Segundo, se identificaron los posibles riesgos asociados a estas actividades, como descargas eléctricas, contactos con partes móviles de maquinaria, entre otros. Tercero, se identificaron los peligros específicos asociados a cada tarea o proceso. Cuarto, se prolongará el nivel de riesgo de cada peligro, considerando la probabilidad de ocurrencias y posibles consecuencias para los trabajadores. Se priorizaron los riesgos de acuerdo con su nivel de gravedad para establecer acciones de control y mitigación. Podemos decir con plena confianza que hemos identificado los peligros eléctricos y mecánicos a los que se encuentran los trabajadores de Telcos Colombia, así como también hemos podido generar estrategias de mejora desarrolladas en la matriz de peligros y los procedimientos de trabajo seguro, los cuales van a dar a los trabajadores una mayor confianza para realizar sus labores y a la compañía una disminución en el ausentismo y accidentabilidad laboral. Muchas gracias por la atención.